Sean bienvenidos a su curso de Historia del Perú. Hoy hablaremos sobre la organización social en el Tahuantinsuyo. La sociedad incaica fue clasista, aristocrática y hereditaria. Clasista, ¿por qué? Porque estaba dividida en clases sociales. Y aristocrática porque el poder económico y político recaía en la nobleza. En primer lugar, y en la cima de la pirámide, se encontraba el Inca, o también conocido como el Sapa Inca. El Inca era la máxima autoridad en el Tahuantinsuyo. Tenía el poder político y religioso. Era considerado el hijo del sol y, por lo tanto, era sagrado. Llevaba una mascaipacha, símbolo de poder en el Tahuantinsuyo. En lo económico, el Inca organizaba a la población, administraba los recursos y realizaba obras públicas. En lo religioso, el Inca celebraba los rituales más importantes en el Tahuantinsuyo, ya que él era el mediador entre los hombres y los dioses. En lo político, el Inca se encargaba de expandir el territorio del Tahuantinsuyo a través de alianzas y guerras. Como podemos ver, el Inca estaba por encima de la nobleza, es decir, la élite cusqueña, que estaba conformada por la nobleza de sangre, privilegio y regional. La nobleza de sangre estaba conformada por la familia de cada Inca, y esta a su vez recibía el nombre de panaca. ¿Y qué es la panaca? La panaca recibía específicas funciones, como por ejemplo la de cuidar los bienes del Inca muerto, organizar su culto y guardar su memoria. El Inca era venerado aún después de muerto. La nobleza de sangre estaba integrada por la Colla, quien era hermana y esposa principal del Inca. Era considerada la hija de la luna. Tenía una vida dedicada al hogar dentro de la realeza. El Auqui, príncipe heredero, futuro Inca, no necesariamente el hijo mayor, sino el más capaz. Inga, o príncipe casado. Ñusta, princesa soltera. Paya, princesa casada. A los nobles de sangre se les llamaba orejones, porque usaban unas enormes orejeras como símbolo de poder. La nobleza y privilegio, conformada por las élites originarias del Cusco, que habían sido premiadas por el Inca, por sus valiosos servicios prestados al Estado, como en las guerras y en la realización de obras públicas. La nobleza regional estaba integrada por los curacas y gobernantes que habían sido sometidos de manera pacífica por el Inca. El pueblo, por su parte, estaba conformado por grupos de ayllus que tenían diferentes funciones. Entre ellos encontramos los Hatun Runas, que significa hombres grandes. Estaba conformada por agricultores, mineros, soldados, ganaderos y tejedores. Siendo los campesinos la gran mayoría de población, pagaban tributos en forma de trabajo. El Estado destinaba a los Hatun Runa a la construcción de obras públicas y al ejército. Los Chacta Runas eran hombres dedicados a la artesanía. Los Mitimaes estaban formados en tres clases: los colonizadores, los civilizadores y los de castigo. Los colonizadores eran grupos de familia leales al Inca. Tenían como misión especial colonizar y culturizar lugares no poblados. Su finalidad era de aprovechar las tierras y habitarlas. Los civilizadores educaban a los sometidos, educaban bajo las normas del Tahuantinsuyo a los pueblos sometidos. Los de castigo eran los pueblos rebeldes que no aceptaban el dominio inca. Eran trasladados a lugares lejanos, de preferencia a la selva. Los yanaconas o llanas no formaban ayllus, eran sirvientes perpetuos, pero no esclavos. Era una clase constituida por prisioneros de guerra y hombres que habían cometido graves delitos, pero no fueron perdonados. Los yanayacos eran yanaconas con privilegios de noble. Los piñas, grupos de hombres sometidos a la condición de esclavos. El ayllu consistía en una forma de comunidad familiar
que trabajaba en forma colectiva. Todo se hacía por ayllus, por ejemplo, el trabajo comunal de las tierras, caminos, puentes y templos. También formaban parte del servicio militar. El ayllu fue una unidad política, económica y social básica del Estado Inca. Era una institución que procedía de la etapa pre-Inca. Era una familia extensa, comúnmente denominada también familia de familias, unidos por vínculos sanguíneos, ancestrales, territoriales, religiosos, laborales, entre otros. En la actualidad, el núcleo de la sociedad es la familia. En los tiempos de los incas, el núcleo de la sociedad era el ayllu. Los incas eran unos colonizadores inteligentes, aprendieron mucho de las culturas anteriores. Tomaban lo mejor de cada pueblo conquistado, ampliando de esa manera su conocimiento, adaptándolo a su estructura social para construir un estado productivo y eficaz. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse aquí y los espero para un próximo video.